Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. COE Nacional propone horarios para votar según el último dígito de la cédula. El gobierno hará pruebas rápidas de COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto. CNE sorteó los grupos de candidatos que participarán en el debate oficial este 16 y 17 de enero. Estudio de la Universidad San Francisco confirma 3 nuevos casos de la variante británica de COVID-19 en Ecuador que serían cercanos al primer caso en Los Ríos. Autoridades investigan una supuesta red dedicada a falsificar pruebas PCR de coronavirus. Se reportan al menos 260 casos. En Ecuador se confirman 3 casos más de la nueva mutación británica de COVID-19. Se trata de personas cercanas al primer paciente detectado en Los Ríos. La información fue revelada por la Universidad San Francisco de Quito, ya fue remitida al gobierno nacional. Ya no es 1, tampoco 2 ni 3. En total son 4 personas en Ecuador que se encuentran contagiadas con la nueva variante de COVID-19 proveniente del Reino Unido. Así lo informó el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. En los últimos días hemos tenido un avance en el procesamiento de muestras. Procesamos algunas de las muestras que venían y que tenían que ver con el primer paciente que reportó el INSPI. Y nosotros encontramos que 3 familiares más de este paciente también poseen la nueva variante B117. Fue el pasado lunes que el ministro de Salud confirmó el primer caso de la nueva variante británica en el país. Es un hombre de 50 años que viajó desde Reino Unido, hizo un transbordo en España y llegó a Ecuador el 12 de diciembre. Ingresó al país con una prueba PCR negativa, pero el 3 de enero presentó algunos síntomas y fue hospitalizado. El investigador de la Universidad San Francisco de Quito señala que estudiaron las muestras positivas de 6 familiares que estuvieron en contacto con el hombre y tras los análisis realizados concluyeron los nuevos 3 casos positivos. El fin de semana nos llegaron algunas de las muestras, procesamos 6, de las 6 solo pudimos tener datos de 3 y de los 3 que encontramos, los 3 también tienen la presencia de esta misma variante. Todos son familiares, entonces probablemente fue una infección entre la familia. Todos los casos registrados por ahora están presentes en la provincia de Los Ríos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están en estado de salud? ¿Están hospitalizados en casa? ¿Tal vez tiene conocimiento de eso? Me dijeron que por lo menos están estables todos. La Universidad San Francisco de Quito asegura que ha secuenciado más de 100 muestras del virus en las 24 provincias del país. Y hasta antes de detectarse el primer caso, no habían encontrado la variante. Informó Ismenia Solórzano. Tras la cifra de casos positivos de COVID en Guayaquil, el COE cantonal anunció el incremento de camas en el Hospital Bicentenario de la ciudad. Otro de los frentes para atender a contagiados son las carpas que permanecen ubicadas en los ingresos del puerto principal. Llegaban de varios sectores de Guayaquil. La mayoría de los pacientes tenían malestar, fiebre y otros presentaban ahogo, por lo que tuvieron que recibir oxígeno. Esto se registró en el Hospital Bicentenario de Guayaquil. Los casos de COVID en el puerto principal van en aumento. Así lo estableció la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal. En Guayaquil existen 20.339 casos confirmados de COVID. La tasa de mortalidad es de 8 personas por día. Lo que sentía era el dolor de la cabeza, el cuerpo, duele bárbaro. ¿Cuántos días? 6 días. En este centro de salud municipal se incrementó el número de camas de 75 a 200. De estas son 40 para cuidados intermedios y son 160 para cuidados generales, para internación general. Y adicional tenemos 50 camas más dentro de lo que es nuestra red de salud con los otros hospitales, entonces tendríamos 250 camas efectivas para atención. Oficialmente el cantón Tulcán desde las 0 horas de este miércoles pasa a semáforo rojo. Varias son las restricciones, sobre todo en el área comercial para evitar aglomeraciones. La ocupación hospitalaria de la ciudad estaría en un 90%.
Por más de 4 horas duró el debate entre el Consejo Municipal, las autoridades de salud y representantes de varios gremios para aprobar las medidas de restricción que entran en vigencia a las 0 horas de este 13 de enero, tras iniciar la semaforización roja en Tulcán. 2.193 casos positivos de coronavirus existen en el cantón, con un incremento del 90% en la última semana. Las medidas son específicas y ponen en alerta a la ciudadanía. Entramos inicialmente por 15 días a un semáforo rojo. El hospital nos indica que si no tomamos una medida así de estricta y de urgente, no va a tener la capacidad de atención de personas que están llegando graves. Ahorita mismo tienen ya complicación para poder atender personas en UCI. Podríamos esperar posiblemente muertos en vías o muertos en las calles, y eso es algo que realmente nos llega a preocupar a todos los integrantes del COE cantonal. No existe toque de queda ni pico y placa. El semáforo mantiene restricciones como 0 aforo para restaurantes, cierre de sitios de diversión nocturna, gimnasios, canchas deportivas, ferias textiles y locales comerciales. Esto debido al alto índice de casos que llegan graves a la Casa de Salud, mientras que el servicio de transporte público tendrá el 30% de aforo. Presentan ya 21 casos por día, ¿sí? Entonces es una parte que se presentaron 150 casos por semana. La preocupación se genera debido a que al hospital de la ciudad llegan los pacientes en estado crítico y no se cuenta con las camas suficientes para poder atenderlos. Existe al momento casos con pronósticos reservados que generan el cuidado intensivo. 45 pacientes por el contexto de COVID en el hospital. De ellos, alrededor de 20 pacientes se encuentran en situación crítica en uso de ventilación mecánica invasiva. En el área de cuidados intensivos y en el área general de camas disponibles para pacientes críticos, estamos manejando un porcentaje de 85 a 90% de ocupación. Los casos registrados hasta la semana anterior eran solamente del sector urbano, mientras que el registro determina casos incluso de comunidades como Agua, que se encuentran totalmente apartadas de la cabecera cantonal en el cordón fronterizo. En este momento tenemos casos en todas nuestras unidades operativas. También estamos presentando a nivel de la zona Agua ya casos positivos. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Miguelito, un bebé de 5 meses que nació de una madre con COVID positivo, se aferra a la vida, pues a su corta edad sobrevivió a 3 paros cardíacos. Lamentablemente, su progenitora lo abandonó en el hospital de la policía al norte de Quito. Miguelito es uno de aquellos milagros de la vida. Nació el pasado 25 de agosto con su hermano Manuelito, gemelos de una madre COVID positiva, a quien el Hospital de la Policía Nacional le brindó toda la ayuda necesaria. Sin embargo, desde su nacimiento todo sería difícil para él. Al mes tuvimos el fallecimiento del hermanito, a quien le dio tres infartos y falleció. Paralelamente, en el mismo tiempo, le dio 3 infartos también a nuestro pequeño Miguelito. Pero él fue fuerte y él pudo soportar esta situación. Pero no sería lo único que tenía que atravesar a tan corta edad, pues tras la muerte de su hermano, su madre biológica lo abandonó. La madre que estuvo aquí en una de estas habitaciones se escapó del hospital, se salió del hospital. Considero que tenía problemas psicológicos, problemas emocionales, sentimentales. Sin embargo, aquí en el hospital hicieron todo lo posible para darle atención médica, amor y abrigo a este pequeño tan indefenso que cumple a cabalidad con los chequeos médicos. Esta teniente, por ejemplo, se convirtió en su madre sustituta. Bueno, Miguelito nació de 27 semanas, nació prematuro, pesaba 1.260 gramos cuando él nació, era muy pequeñito, muy frágil. Tenía condiciones de salud muy inestables, sin embargo, gracias a todos los cuidados y pues todo el amor que se le ha brindado, pues ahora ya se encuentra en condiciones normales y saludables. Y lo impresionante es que su cuerpo tan frágil y pequeño resiste a las adversidades. Este martes, por ejemplo, salió con éxito de una cirugía. Miguelito está próximo a cumplir 5 meses. Sin embargo, desde hace un mes atrás fue derivado a una casa hogar donde iniciarán con los trámites de adopción. Y aunque dicen es difícil dejarlo ir, esa es la ley de la vida. Dios permita que encuentre una familia que lo ame, lo cuide, lo protege y le dé todo lo que él merece en la vida. Porque si Dios permitió que él continúe con nosotros hasta ahora es porque tiene un maravilloso propósito de Dios. Y pues que mi Dios lo bendiga y si Dios nos permite, pues estaremos siempre junto a él apoyándolo y viéndolo crecer. Es así como este pequeño gran guerrero nos muestra que pese a las adversidades, es posible luchar por vivir. Informó Marilyn Jaramillo. El secretario general del Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, viajará a Washington, Estados Unidos, en representación del primer mandatario Lenín Moreno.
Junto a Roldán estarán los ministros de Economía, Mauricio Pozo, y de Salud, Juan Carlos Ceballos, para hablar sobre la posibilidad de que los proveedores entreguen más dosis de la vacuna contra el COVID-19. 7 personas están a orden de la Fiscalía por presunta falsificación de pruebas PCR. En total, los casos ascienden a 260. Las autoridades investigan presuntas mafias. Los controles a la falsificación de pruebas PCR para detectar COVID-19 continúan, así lo anunciaron las autoridades. Hasta el momento tenemos nosotros 7 personas a órdenes de Fiscalía. Hay un proceso de investigación porque no solamente tenemos que sancionar a quienes hacen uso doloso del documento público, sino a las redes criminales que están jugando con la vida de los ecuatorianos. Allá tenemos que apuntar. Al momento se han detectado 260 casos de pruebas falsas de PCR. Se falsifican de diferente manera, estamos trabajando en eso y tenemos ya mecanismos de seguimiento y verificación de las pruebas. La semana pasada se identificaron 3 casos en el aeropuerto de Guayaquil. Las personas pretendían llegar a Galápagos. Ante esto, se ha publicado en la página web www.calidadsalud.gov.es una lista de los laboratorios públicos y privados autorizados para hacer este tipo de pruebas y no caer en redes de estafa. El falsificar una prueba de PCR no es viveza criolla, es un atentado a la salud pública, es un atentado contra la población, es un atentado contra el colectivo, porque estoy mintiendo sobre algo que es grave. La alteración de un documento como el señalado anteriormente podría llevarlo de 3 a 7 años de cárcel, informó Valeria Navarro. El COE Nacional recomienda que el sufragio ciudadano se lo realice por horario según el último dígito de la cédula. La medida será analizada por el Consejo Nacional Electoral. Además, el gobierno señaló que hará pruebas rápidas de COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto. El Comité de Operaciones de Emergencia entregó al Consejo Nacional Electoral el protocolo de bioseguridad para la jornada electoral que se vivirá el 7 de febrero. Entre las medidas se sugiere un horario de votación de acuerdo al último dígito de la cédula. Si es par sería de 7 de la mañana a 12 del día y si es impar desde las 12 horas hasta las 17 horas. Voy a aclarar a la ciudadanía que esta no es una restricción, son recomendaciones. Quienes no pueden ir a votar son las personas que estén con COVID-19. Sí, las personas que tienen una prueba que dé positiva, una prueba PCR, ellos estarían exentos de que se les aplique la multa por no acudir en las votaciones. Para esto, quienes padezcan de la enfermedad deberán guardar el documento de laboratorio que certifique que está con coronavirus. La multa por no sufragar corresponde al 10% del salario básico unificado y por no asistir siendo miembro de la Junta Receptora del Voto, la multa es del 15%. El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó que aplicará pruebas rápidas gratuitas a quienes estén en mesa, mientras que observadores internacionales y veedores de organizaciones políticas deberán presentar una prueba PCR. Sobre la ampliación del horario de las votaciones, aún se espera una respuesta de la Procuraduría General del Estado. Porque si bien la ley es clara que las elecciones se tienen que dar entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde y hacerlo fuera de este horario invalidaría la elección, nosotros hemos procedido a consultar de ese vacío que tiene la ley de que no prevé en estos casos de emergencia. La ciudadanía debe tomar en cuenta lo siguiente. Solamente se permite el ingreso de la persona que va a sufragar, sin niños y con su propio esferográfico para evitar la manipulación. Cada recinto electoral tendrá solo un ingreso y una salida para evitar que la gente tenga contacto. No se permitirá el ingreso de alimentos. A cada miembro de la Junta Receptora del Voto se le entregará un kit de bioseguridad. Los gobiernos autónomos descentralizados deberán controlar que no exista venta ambulante ni acumulación de vehículos. El protocolo, nosotros como Consejo Nacional Electoral lo pondremos en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral para su aprobación y una revisión de ser necesario. Informó Valeria Navarro.
El Colegio de Médicos del Guayas plantea al Consejo Nacional Electoral suspender el proceso de elecciones por el temor de que exista un rebrote de la pandemia. Al mismo tiempo, formulan varias preguntas para los representantes del CNE. El aumento de casos de COVID en el país y sobre todo la presencia de la nueva cepa ha hecho que el Colegio de Médicos del Guayas, junto a otras organizaciones que velan por la salud, soliciten de manera urgente al Consejo Nacional Electoral suspender el proceso del próximo 7 de febrero, con el fin de que no exista un rebrote de la pandemia. Una solución sería que estas elecciones sean postergadas, porque no se puede jugar con la salud de nuestros conciudadanos. Porque el 24 de mayo, que es la posesión, no se puede alterar, pero sí se puede alterar a lo menos 20 días o un mes este concepto hasta volver a tener una normalidad en lo que nosotros estamos viendo. Y en caso de no tener una respuesta favorable, este gremio formula 7 preguntas que deben ser contestadas por el CNE, como por ejemplo, ¿cuál es el plan de contingencia con el que cuentan para el proceso? ¿Con qué se va a desinfectar los recintos electorales mientras dure el proceso? Además, se tienen todas las medidas de bioseguridad, como por ejemplo, alcohol, mascarilla y el aparato para medir la temperatura. Que den a conocer cuál es el procedimiento que usarán para esterilizar el material electoral. Aquí estos recintos tendrán que ser sanitizados mínimo 4 veces mientras dure el proceso electoral, porque si no nos vamos a contaminar. Los mayores de 50 años voten de 7 a 11 de la mañana. Los que están entre 25 y 49 años voten de 11 a 2 de la tarde y los que están menores de 24 años voten de 2 a 17 horas. Y ante las campañas electorales existentes, los médicos de la provincia del Guayas hacen una sugerencia a las autoridades electorales. Hay que suspender la campaña, solo hacerla virtual. Si queremos llegar a febrero sin un contagio subiendo en curvas aceleradas, no podemos tener más focos de contagio como son las concentraciones de las campañas políticas. Informó Carlos Julio Gurumendi. El Pleno del Consejo Nacional Electoral realizó el sorteo para decidir el orden de participación de los candidatos a presidente de la República en el debate oficial. Existirán 2 bloques de 8 postulantes cada uno, quienes participarán los 2 días de debate. Los ciudadanos. La dinámica del evento está dividida en 2 horarios durante los días de debate. Esto es el sábado 16 y domingo 17 de enero. Por una parte, las intervenciones serán de 20 horas a 21 horas 30 y de las 21 horas 30 a 23 horas. En el primer horario participará un primer grupo de presidenciables y en el siguiente horario el segundo bloque. De esta manera, los integrantes del grupo que participará en el primer horario del sábado 16 son Pedro Freile, Lucio Gutiérrez, César Montúfar, Javier Herbas, Gustavo Larrea, Gerson Almeida, Guillermo Lazo y Jimena Peña. El segundo grupo está conformado por Paul Carrasco, Giovanni Andrade, Yacu Pérez, Juan Fernando Velasco, Andrés Arauz, Isidro Romero, Guillermo Celi y Carlos Añay. Una vez culminado el debate del sábado, el día domingo los bloques participarán a la inversa, es decir, los integrantes del grupo 2 irán en el primer horario y los del grupo 1 en el segundo horario. Esta es la primera vez en la historia del país que el Consejo Nacional Electoral viabiliza un debate impulsado por el propio organismo. Esto se debe a la reforma incorporada en el Código de la Democracia que, entre otras cosas, dispuso la obligatoriedad del mismo a los postulantes a dignidades unipersonales, incluidos los candidatos a presidencia de la República. Por ello, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó un reglamento que incorporó una comisión que se encargará de elaborar preguntas, supervisar el evento, asimismo como aprobar un manual para estructurar la dinámica del debate. Informó Javier Rosero. Decisión Electoral 2021. El candidato correísta Andrés Arauz es el presidenciable de la Alianza Unión por la Esperanza UNES. De la mano de Carlos Rabascal, estarán en la papeleta electoral para los próximos comicios. Pero ¿quién es Andrés Arauz? Conozcamos más de su vida en la siguiente nota. Encontramos a Andrés Arauz con su esposa Mariana Vélez.
revisan fotografías juntos, reviven recuerdos. Ellos han formado un hogar de varios años de matrimonio, en el que han procreado un solo hijo. Me casé en el año 2014, tenía 29 y el 18 de octubre, nunca me olvido porque es el mismo día de la independencia de Puerto Viejo. Y es que ha sido una experiencia única, afirma. Los dos han podido superar las adversidades, cuenta. Se conocieron en la Asamblea Nacional y desde allí fueron inseparables. Lleno de felicidad, de aventuras conjuntas, de haber vivido en distintos países del mundo, de habernos formado juntos. Aprovechamos estos minutos entonces para conversar con el candidato más joven de la contienda electoral, Andrés David Arauz Galarza, de profesión economista y con tan solo 35 años. Aspira a ser el jefe de Estado por la Alianza Unión por la Esperanza UNES, que lo catapulta como su presidenciable. Y es que recientemente superó la COVID-19, pero eso no fue impedimento para continuar con su campaña electoral. Durante esta conversación alejada de política, nos habla un poco de su familia, de su esposa y de su hijo, de aquellos pasatiempos. Poder compartir, por ejemplo, con mi esposa, con mi hijo, haciendo bicicleta. Le gusta viajar. Por ejemplo, cuando regresó de México tras haber cursado sus estudios de doctorado, decidió visitar la Amazonía, conocer su cultura y tradición. Fue a Archidona, en la provincia del Napo, claro, a visitar compañeros y compañeras que tienen iniciativas turísticas ahí, incluyendo las cuevas de Jumandi, para que conozca a mi hijo. No es extraño que a Andrés Arauz se lo vea muy cercano a la imagen del expresidente Correa, pues fue un funcionario muy activo en su gobierno. Desempeñó varios cargos. Fue asesor en política financiera, analista del Banco Central y director del Banco Central. Además, subsecretario general de Planificación, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública y ministro coordinador de Talento Humano. Esta es la primera vez que Arauz participa en una candidatura presidencial y no quiere trabajar, dice, para las próximas elecciones, sino trabajar para las futuras generaciones. El sueño de Andrés Arauz es poder tener una patria digna, soberana, que pueda brindar condiciones para todos los ciudadanos, que pueda generar oportunidades de futuro para nuestros hijos. Informó Marilyn Jaramillo. Y a continuación conozcamos más de las propuestas de gobierno del candidato Arauz. Los ejes son el trabajo, el futuro y la dignidad. En el eje del trabajo vamos al alivio para las familias ecuatorianas. $1.000 a 1 millón de familias en la primera semana de nuestro gobierno para demostrar nuestro compromiso con generar soluciones concretas en lo inmediato para atender a la familia ecuatoriana que ha sido abandonada. Segundo, estamos hablando del futuro, la inversión en la educación, desde los más chiquitos, desde los 2 años de edad. Tenemos que incorporar a 20.000 educadoras de educación inicial para fomentar el desarrollo cognitivo de los más pequeños. Vamos a invertir en becas de conectividad para los estudiantes del sistema fiscal que han dejado de estudiar. Necesitamos una salud pública que atienda a su gente. Ya basta de improvisaciones. Necesitamos un sistema planificado en donde nosotros ya hemos dado un avance enorme, que es garantizar 4,5 millones de dosis de la vacuna a partir del 24 de mayo, provista por nuestros hermanos argentinos, para tener un plan de vacunación universal. Cambiamos de tema. De 6 meses a 2 años de cárcel podría recibir María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si se demuestra que existió calumnia en la denuncia que presentó contra el expresidente de esa entidad, Cristian Cruz, a quien lo acusó de obtener un carnet de discapacidad de forma ilegal. Sin querer responder inquietudes de la prensa, ingresó Cristian Cruz, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Corte Nacional de Justicia para la audiencia por la acusación de calumnia que presentó contra quien fue su compañera, la consejera María Fernanda Rivadeneira. Según lo que establece la ley, el juez penal Iván León sentó a las dos partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio, pero no fue posible, que literalmente fumen la pipa de la paz. ¿De quién no hubo la buena voluntad, digamos, para esta conciliación, suya o del señor Cristian Cruz? Yo siempre estoy por la transparencia, siempre he actuado con voluntad, por bien al país, y aquí estoy, enfrentando estos hechos mal infundados, temerarios. Rivadeneira denunció en la Fiscalía General del Estado y Asamblea Nacional que Cruz obtuvo de manera irregular un carnet de discapacidad visual y auditiva del 81%, con documentación adulterada, argumento que esta vez presentó como sustento para la audiencia por calumnia en su contra.
La sustenté en su momento dado en la sesión número 42, la sustenté en la Comisión de Salud, en la Comisión de Fiscalización. Tenemos un pronunciamiento y un juzgamiento de la Asamblea Nacional. Fue censurado, fue destituido, ya no es consejero, ahora se lo dejo a la justicia ordinaria. Como testigos se requirió la comparecencia de los consejeros del Consejo de Participación y varios asambleístas. Es decir, no es solo por solidaridad con la consejera de Rivadeneira, sino porque existen argumentos para llegar a esta instancia. Claro, pero además este es un tema de sororidad. Las tres mujeres, las tres consejeras del Consejo de Participación Ciudadana, fuimos vulneradas por el presidente Cristian Cruz. Les digo que sin miedo, sin temor, no va a ganar la persecución, no va a ganar la intimidación, va a ganar la justicia y va a ganar la verdad. Luego del desarrollo de la práctica probatoria del querellante y defensa, como alegatos de clausura, el juez León deberá emitir su pronunciamiento. La pena prevista en la ley es de 6 meses a 2 años. Eso es lo que establece la norma. En el evento no consentido de que se llegue a determinar lo que se acusa. Un hecho que a Cruz le significó la censura y destitución en el Poder Legislativo el pasado 13 de octubre, informó Héctor Romero. Más adelante, 2 mujeres fueron brutalmente agredidas por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta repartidora de comida. Los detalles en breves minutos. Estamos de regreso en la emisión estelar del Comercio TV. En Calderón, una farmacia fue visitada por varios sujetos armados, quienes golpearon a los dueños del local. La policía se percató del asalto e intervino, registrándose un cruce de balas. Resulta bastante difícil creer, pero el accionar delictivo los puso al descubierto. Padre e hijo eran integrantes activos de una banda delictiva que protagonizó un violento asalto en el sector de Calderón, al norte de la capital. Nos entraron con armas de fuego ya a amedrentarnos, nos amenazaron, nos dijeron que les demos lo que teníamos, los celulares. Tienen 22 y 48 años de edad, el progenitor es colombiano y al parecer fue quien lo preparó a su hijo en el camino delictivo. Los dos serían los autores materiales del robo a la unidad económica, pero no solo eso, en el vehículo amarillo en el que circulaban aparecieron 2 armas de fuego. Una calibre 22 y un calibre 38, 11 municiones. Los delincuentes no dudaron en enfrentarse a los agentes de la policía judicial. En el sector todos escucharon varias detonaciones. La peligrosidad del clan familiar es de miedo. Un tercero logró fugar, no descartan que pueda tener algún parentesco. Y luego de eso empezaron a sonar disparos. Los detenidos andaban en vehículo amarillo con rótulo de taxi, cuyas placas para delinquir la retiraban y así evitar ser identificados. Entonces no serían principiantes, como que tenían experiencia en materia criminal. Papá e hijo cuentan con antecedentes. Un ciudadano ecuatoriano, un colombiano, son padre e hijo, proceden antecedentes. La intervención de la Policía Preventiva y de agentes de la PJ del Distrito Metropolitano de Quito paró sus andanzas. Estarían implicados en otros asaltos bajo las mismas características y con los mismos protagonistas. Tenemos confirmados hasta el momento 2 eventos anteriores que han sido reconocidos plenamente por la comunidad. Papá y Junior quedaron con prisión preventiva, una raya más a la manchada hoja de vida. ¿Será que esta vez escarmientan? Interrogante que solo el tiempo responderá. En Quito informó Iván Casamen. En el sector de San Isidro del Inca, 2 mujeres fueron víctimas del accionar delictivo. Un video viralizado en las redes sociales reveló que los delincuentes se movilizaban en una motocicleta bajo la fachada de servicio delivery. ¿Cómo están las cosas? Al parecer el menú delictivo es variado. Ya no hay confianza que llevan una marca o uniforme. Son métodos que la delincuencia está utilizando para actuar aprovechando la mínima oportunidad. En esta ocasión 2 señoras esperaban que les abran la puerta. Se ve venir una motocicleta. El copiloto carga una maleta que lo identifica como repartidor de comida, pero lo que menos hace es entregar alimentos. Su especialidad, robar a personas vulnerables. El video fue puesto con las unidades especiales. Ellos tienen sus procedimientos a seguir para dar con estas personas. Con maleta en la espalda se lanza sobre las 2 mujeres en busca de los celulares y cartera. En el forcejeo una de ellas cae y sufre un golpe en la cabeza. Todo sucede en cuestión de segundos. Incluso el delincuente le habría propinado un puntapié, tras lo cual
se sube a la motocicleta y desaparecen. Nos encontramos constantemente realizando operativos focalizados a todas las personas que se movilizan en motocicletas, a los Uber, a los repartidores de comida. Los uniformados que todos los días están en la calle hablan de un nuevo modus operandi. No utilizan armas, aprovechan la oportunidad o buscan a personas vulnerables. Al parecer la delincuencia también se moderniza, como que saben de leyes. Es un delito de oportunidad. Utilizan la fuerza para despojar a las personas de sus bienes, pero no llevan armas blancas ni de fuego. Es como que estuvieran trabajando normalmente. En otro caso, en el distrito La Delicia fue detenido un sujeto que con arma de fuego sometió a una mujer que trabajaba como taxista informal. El individuo le realizó una carrera y cuando iban por una zona desolada sometió a la señora, quien logró escapar dejando el vehículo en manos del delincuente. La ciudadana logra salir del vehículo e informa a la policía, quienes en un rápido accionar activan todos los protocolos de localización y captura, encontrando el vehículo en la comunidad de Yunguilla. El sujeto fue detenido en vehículo ajeno y armado. En Quito informó Iván Casamen. En menos de 8 horas se registraron 2 atentados en diferentes domicilios ubicados en el suroeste de Guayaquil. En uno de los ataques, una mujer resultó herida de bala. Fueron las perforaciones provocadas en una de las ventanas de este inmueble durante la detonación de varios disparos. Sujetos a bordo de un auto y una motocicleta intentaron asesinar a una de las ocupantes de la casa. Disparan desde la parte de afuera, es decir, a la altura de la vereda, en lo cual realizan un disparo por la ventana, le dan a la altura de la señora, a la altura del glúteo. Sucedió a las 21 horas de este lunes en las calles 50 y Rosendo Avilés, suburbio de Guayaquil. 6 horas después se registró otro atentado en una segunda vivienda. En este caso no hubo heridos. Por versiones igual de la ciudadanía indica que han sido 15 disparos. ¿Se trataría de una retaliación por la primera tentativa? Se podría manejar desde ese análisis, pero también se tiene que ver que también es territorio, pugna de territorio. Hace 15 días, en el sector conocido como Ciudad Perdida, un hombre recibió varios disparos. Ya sabes, choneo hasta la muerte. Choneo hasta la muerte. El intento de asesinato fue grabado por los mismos gatilleros. Pégale uno más, pégale. La Policía Nacional sospecha y asegura tener pruebas de que por su cercanía al estero salado, el sector es utilizado para transportar drogas vía fluvial, actividad que incrementa el peligro en la zona. Informó Jorge Salazar. Varios concejales de Quito cuestionan que el modelo de gestión para la operación del metro sea a través de una contratación de servicios. La falta de información sobre cómo va a funcionar dicho modelo y si la obra opere en el tiempo previsto fueron algunas de las observaciones. El modelo de gestión para la operación del metro genera criterios divididos en el Consejo Metropolitano. Este tema fue debatido en sesión extraordinaria en la cual los ediles presentaron sus observaciones por la falta de información sobre cómo va a funcionar y si el municipio tiene la capacidad de gestionar una obra como el metro. Es totalmente inviable puesto que no tenemos los recursos para contratar nosotros directamente para operar directamente el metro de nuestra ciudad. ¿Cuál es la asignación presupuestaria con la que cuenta para hacer los diferentes contratos por servicios o con qué crédito ya contamos para hacerlo? Como ciudad, ¿estamos en la capacidad de seguirnos endeudando? La decisión ya está tomada y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, defiende que el modelo de gestión para la operación del metro sea por medio de una contratación de servicios y no una alianza estratégica como lo sugirieron los organismos multilaterales. Será una empresa internacional, una contratación de servicios pública, transparente, con concurso. El alcalde señaló que existen estudios que respaldan su decisión y que la próxima semana se convocaría a la licitación, que para algunos ediles el proceso demorará varios meses y la entrega de la obra podría tener retrasos. Queremos una respuesta de cuándo vamos a poder tener una movilidad decente en Quito. Hemos evitado justamente que se retrase por temas que no son
técnicos o jurídicos. Por otro lado, hay concejales que respaldan la decisión del alcalde y confían que a través de este modelo se contrate a los mejores técnicos para que hagan un traspaso de conocimientos para poder operar a este sistema. Apoyo la decisión que usted ha tomado, usted es el alcalde, usted es el líder de esta situación y hay que apoyar esa decisión. Una sesión que duró más de 4 horas en la que varios ediles no lograron realizar sus preguntas porque el alcalde clausuró la sesión. Señor alcalde, hay pedidos de manos pendientes. No es así. Informó Priscila Cadena. La Arcotel realizó la entrega de 12 títulos habilitantes de frecuencias de radio FM en las provincias de Guayas y Santa Elena. Según el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, las reformas a la Ley de Comunicación permitieron democratizar el acceso al concurso para radios privadas y comunitarias. Según AER, la mayoría tiene 16 años aguardando la entrega de su título habilitante para una frecuencia FM. Acto que se llevó a cabo en el aula magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por 15 años, a los participantes de las provincias del Guayas y Santa Elena que cumplieron correctamente con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos en las bases del concurso. Entregaron un total de 12 frecuencias en ambas provincias. Allí el ministro de Telecomunicaciones para exponer motivos y argumentos. Hemos llevado adelante un proceso transparente, absolutamente abierto a recibir todas las sugerencias, todas las propuestas, todas las recomendaciones que se pueda hacer y lo hemos hecho por primera vez en la historia del país, un concurso público competitivo, como tenía que hacerse cumpliendo la normativa internacional. De hecho, la misma alma mater que cuenta con un canal de señal UHF y una emisora AM e incluso colaboró con las instalaciones para el evento protocolario. Es un camino duro que se inicia para quienes renovan sus frecuencias y para quienes obtenemos una nueva, porque debemos estar atentos de los peligros que acechan a la libertad de expresión, a la libertad de comunicación, a la libertad de prensa. En un mes convocarán a otro concurso para concesionar más de 5.400 frecuencias de radio y televisión. Informó Jorge Escobar. Y se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.